Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta reunión del Grupo Emancipador, nuevamente desarrollando algunos de los temas que nos interesa difundir, comunicar y analizar y debatir de manera muy extensa. Antes de dar la palabra a Lilia, quisiera mostrarle este resumen que está mostrado aquí en pantalla, porque el tema que vamos a tratar justamente es la economía a nivel peruano, de qué manera el modelo liberal ajusta a la gran mayoría y prefiere, privilegia a la gran minoría. Pero este es un fenómeno que se da a nivel mundial. Vamos a verlo. Ahorita le quiero presentar un documento de Davos, ya lo tienen ustedes en su pantalla, respecto a las características de este documento que vale la pena, perdón, los tienen en el chat. Es un documento que vale la pena que ustedes lo conozcan porque confirma de alguna forma la tendencia mundial de Occidente neoliberal de ajustar cada vez más justamente a las minorías, ajustar a las más grandes mayorías y privilegiar los beneficios de las grandes corporaciones. De modo que es un documento que es sumamente importante, que vamos a ver si lo podemos revisar muy brevemente para que puedan ustedes estimular a su lectura, porque es un documento relativamente extenso de Davos y que empieza diciendo que desde 2020 la riqueza de los cinco hombres más ricos se ha duplicado. Estamos hablando del año límite que tiene el año 23, de modo que en 3 años los cinco hombres más ricos han duplicado definitivamente sus riquezas. Y en el mismo periodo, señala el documento de Oxfam, cerca de 5.000 millones de personas a nivel global han reducido sus ingresos, son más pobres monetariamente. Y estamos hablando de casi más de la mitad de la población mundial, que estimamos 8.000 o casi 9.000 millones, pero estamos hablando de otros, de casi más de la mitad de la población que tiene menos del ingreso de supervivencia. Y esto creo que es una cosa que ha alarmado bastante. Esto fue presentado en enero, lo tienen ahí el documento en el chat para que ustedes puedan revisarlo, analizarlo, porque creo que es sumamente importante. Y frente a este documento se dijeron estas palabras, van a distinguirlo de quién se trata. Dijo: nunca antes en la historia de la humanidad un grupo tan reducido de personas había poseído tanta riqueza. Nunca antes en la historia de la humanidad había existido una desigualdad de ingresos y riqueza de esta magnitud. Nunca antes en la historia de la humanidad se había producido una concentración de la propiedad tan extrema. Nunca antes en la historia de la humanidad la élite de los 1.000 millonarios había disfrutado de tanto poder político, y nunca antes en la historia de la humanidad habíamos presenciado este nivel sin precedente de avaricia, arrogancia e irresponsabilidad por parte de la clase dirigente. Es un dirigente político de Occidente, no es comunista, ni nacionalista, ni soberanista. Pueden adivinarlo de quién se trata, quizá, porque es Bernie Sanders, el senador de Estados Unidos. Como referido, no es es un capitalista también, un pro norteamericano, por supuesto, pero que tiene muchas discrepancias respecto a lo que es el modelo en general de la humanidad, cómo está castigado. Es más, digamos, pro ecologista y todo eso. Pero, sin embargo, es importante las reflexiones que ha hecho porque es un eh, siempre escritor listo. El resumen del documento de Oxfam es muy importante. El salario mínimo de los trabajadores en el sector textil en Bangladesh, señalo Bangladesh porque acaba de tener una convulsión bastante fuerte, por la población prácticamente expulsado al primer ministro, y la situación ahí es muy parecida a la del Perú. El ingreso mínimo sigue siendo el mismo casi en los últimos 5 años ahí, $73 por mes, una tercera parte de lo que es digno. Es más o menos la caso de estadística peruana. Pero el costo de vida, casi como en el país, también se ha incrementado considerablemente por la inflación, entre 21% y 50% en 3 años. Esto prácticamente es muy similar, probablemente Lilia tiene algunos de los datos sobre esto, que lo ha traducido en algunos de sus documentos que va a presentar ahora en síntesis. El otro elemento que señala Oxfam, que me parece muy desafiante e interesante, es el 1% más rico de la población posee el 43% de los activos financieros globales. Esto que marca entre comillas el 1 o el 13 en este caso,
Dice, el 1% más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los 2/3 más pobres de la humanidad. Este entrecomillado es los fundamentos, los documentos que sustentan esta afirmación, que no es nada en el aire, realmente está bien documentado el documento, es uno que ha salido recientemente, como les digo, los tienen ya en su chat para que lo descarguen, pero invita a trabajar más el tema de cómo el capitalismo en esta última fase neoliberal en todo el mundo ha generado, ha acelerado una depreciación de la calidad de vida de toda la población. Y el elemento central que también trata es sobre los muy millonarios. Se han incrementado el 34% desde esta década, que es justamente la mayor crisis que ha tenido el mundo. Pero sin embargo, los más favorecidos, y adivinen quién, por supuesto las farmacéuticas y las tecnológicas. Esta fortuna crece 3 veces mayor que la inflación. Otro dato importante de este documento es que el 21% de la humanidad vive en el norte, alberga el 69% de la riqueza privada y el 74% de la riqueza multimillonaria. Es prácticamente un estado colonial el que estamos en el mundo. Por eso es que se habla mucho del proceso de descolonización, por eso ha generado los BRICS, por eso se han generado los movimientos soberanistas en muchos países. Y esta situación ha llegado al límite. El modelo de desarrollo actual ya está en su fase de extractivista, no solamente del planeta, sino sobre todo de la vida de la humanidad. Y cuenta también, está sustentado en documentos, los beneficios de las empresas aumentaron casi el 100% en un año. Este es uno de los descubrimientos más importantes a través de los documentos que ha hecho. Y todos estos beneficios obviamente no van a las manos de los trabajadores, van a las manos efectivamente de los capitalistas, de los accionistas. Hay dos datos que han sacado Oxfam de WillX. WillX es un portal que se dedica a trabajar el tema de los indicadores de los más ricos del mundo. Entonces saca, es una revista casi como Hola, como Yola, en fin, que saca todos los grandes yates que se han comprado últimamente, los magnates, las últimas casas que han comprado, en fin, tiene un acceso privilegiado a esto. Y bueno, y con orgullo dice que el 1% más rico tiene pues el 43% de los activos financieros entre todos estos últimos años, los últimos 20 años. Y que 60 empresas farmacéuticas se han fusionado en 10 gigantes mundiales. Ya se explican por qué, ¿no? El COVID fue un gran negocio para todas estas empresas, conocidas como el Big Pharma. Y algo muy importante para nosotros también es el tema del dominio del agro. Las multinacionales son propietarias más del 40% del mercado mundial de semillas. Es decir, controlan la agricultura. Incluso en el Perú, como ya lo vio en un documento Milcía Ruiz, que les invito a ver la web del Grupo Emancipador, han entrado al agro comprando grandes extensiones de terreno, Virgin, BlackRock y otras más. Es decir, ellos ya tienen el control prácticamente de la agroexportación o lo van a tenerlo muy pronto, en la medida en que prácticamente ya lo tienen, porque las semillas son de ellos, los herbicidas son de las multinacionales, todo el proceso de generación de productos están hechos pensando en los insumos internacionales de estas multinacionales. De modo que prácticamente ya tiene el agro absolutamente comprado. Y por supuesto habla de uno de los monopolios, uno de los cuales señala los beneficios de las empresas, prácticamente la publicidad en red está concentrada en estas grandes tecnológicas y los beneficios prácticamente se han disparado en las últimas décadas. El poder de los monopolios ha crecido. Eso es otro factor que señala Oxfam, que es importante que se conozca bien al detalle y se entre al debate con todas las fuerzas que están ideológicamente defendiendo y políticamente defendiendo el modelo neoliberal, que no son pocos, son realmente abundantes y que ha pegado lamentablemente en la conciencia de la gente, en la medida que ellos adoran lo que es inversión, no saben para dónde va y con quiénes ganan y quiénes pierden, y están conscientes de que eso es una salida y se ha sido vendida esto por... De modo que el monopolio se ha, ido, ha generado, y no solamente eso, la privatización. Todos los grandes fondos, los que manejan la mayoría del poder mundial, organizado por las empresas BlackRock, sobre todo y Vanguard, que son las que son más importantes, gestionan unos 20 billones de activos, billones de dólares en las personas. Son prácticamente la quinta parte
de todos los activos mundiales y por lo tanto manejan el mundo. Es un poder monolítico que nosotros simplemente llamamos los grupos de financieros, pero ahora podemos entenderlos con claridad quiénes son, qué características tienen, cómo es que generan su riqueza. Y por supuesto, todos estos ganan cuando todos pierden. La misma OIT señala que toda la caída histórica, la caída de los salarios ha sido histórica, ¿no? Tremenda. Casi 1.000 millones de trabajadores no han podido subir sus salarios y han perdido 1 millón, 1,5 billones durante los últimos 2 años. De modo que ya tenemos una explicación en el mundo cómo se mueve este tema y por supuesto el eje de todo esto es tomar y privatizar todos los demás sistemas de abastecimiento de agua, atención médica, todas las casas y hotelerías, e incluso yo agregaría ahí la educación, que no lo menciona Juan, pero ya sabemos que están las universidades en el Perú, están siendo ocupadas también por empresas norteamericanas. Y por supuesto, todas estas empresas y este gran poder empresarial tiene también un poder político, maneja con hilos todos los sectores que están en el Congreso, que están en los puestos de poder, y inmediatamente presiona por las privatizaciones de la educación, del agua y la salud. Les invito a ver entonces todo ese documento que me parece sumamente importante. Vamos a dar paso ahora a Lidia, que ya tiene prácticamente definido el tema respecto al Perú, que es prácticamente una copia casi fiel de lo que sucede a nivel mundial, en la cual se está depreciando los ingresos, la calidad de vida de toda la población y está creciendo de manera acelerada el famoso 1%. Vamos a compartir pantalla con Lilia. Adelante, Lilia, ya puedes empezar. Le agregamos a todos los compañeros que puedan hacer sus preguntas durante las intervenciones para que no se les pierda alguna interrogante, porque después de la intervención vamos a hacer, por supuesto, un conjunto de reflexiones a partir de Lilia para que pueda quedar todo claro. No va a ser la primera reunión, por supuesto, sobre este tema, pero trataremos de hacerla lo más sintética posible y lo más clara y ayudado con los documentos que nosotros vamos a entregarle. Por suerte, también tenemos los 3 documentos que ha trabajado Lilia en la web del Grupo Emancipador, que se llama Crecimiento, Pobreza Neoliberal, Crecimiento y Pobreza 2 y Crecimiento y Pobreza 3. Van a estar disponibles ustedes en un PDF para que puedan tenerlos como colección, distribuirlos, divulgarlo en la red y que tengan un elemento adicional para entender cómo funciona el sistema y por supuesto cómo poder combatirlo y buscar alternativas. Adelante, Lilia, ya tiene la pantalla compartida. Y estoy compartiendo. Va apareciendo. Falta un paso para dar pantalla completa. Ok, ¿Estamos? perfecto. Si puedes dar pantalla completa, mejor, sin Ok. lateral. A ver. No, está bien, no importa. ¿Está Quizás bien la ahí? lateral te ayuda para bajarla. Ok, perfecto, mejor, mucho mejor. Ok, buenas noches, amigas, amigos. La introducción me ha parecido importante. Merece un tratamiento especial el tema de la economía mundial y yo lo he tratado de resumir en el artículo que le he puesto el número 2 de esta serie de 3 artículos. Y lo que no trata OSFA, por razones obvias, es el tema ya de la lucha de sistemas y de la cómo contrarrestar esta situación del avance del neoliberalismo en el mundo, ¿no? Y eso tiene que ver ya con digamos, lo que ya se siente como una respuesta a estos años que se manifiesta en las crisis económicas, en la recesión económica,
que se agrava de todas maneras con la pandemia y que tiene respuestas de parte de lo que sería la contraparte. Y la contraparte, en este caso, la política multilateral que está planteando, en este caso, los BRICS. Y entonces se nota cómo claramente ya a partir del año 2014 hay una acentuación del comercio que deja de usar, una buena parte del comercio que deja usar el dólar, hay una buena parte de los países que dejan ya baja las reservas netas de los bancos centrales en dólares, es una bajada increíble y eso me parece importantísimo, donde todavía hay problemas, y me imagino que lo van a tratar en la próxima reunión de los BRICS, es cómo contrarrestar todo el sistema, todo el andamiaje de la situación del manejo financiero, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el famoso SWIFT, con los chips, que no son los chips que usamos en las computadoras, sino son los bancos, 41 bancos más grandes, concentrados y que prácticamente concentran el mayor comercio mundial, que manejan billones de dólares al día y concentrados en Estados Unidos, manejados por Estados Unidos. En el caso de los SWIFT son 11.000 bancos. Entonces, si le cortas eso a los países como hicieron cuando cada vez que sancionan, en este caso a Rusia, por ejemplo, a China, ellos se han visto ya obligados a crear sus alternativas, ¿no? Los rusos, los chinos tienen eso. Y en el caso de China ha avanzado mucho más porque ya tienen el yen digital, todo esto. Entonces forma parte de la respuesta a esta arremetida neoliberal mundial. Pero ese es un tema aparte y es importante tenerlo en cuenta. Ahora nos vamos a referir básicamente a lo que es el crecimiento de la pobreza en nuestro país. Y yo quiero partir de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se distribuye la producción de bienes y servicios en el país? Que en buena cuenta nos da la idea de cómo es la estructura económica de nuestro país al año 23, ¿no? Entonces vemos acá que principalmente, si vemos toda la economía del país prácticamente descansa en servicios y en comercio. 50-60% de la economía del país está concentrada en estos sectores que son terciarios, ¿no? Servicios y comercio. En el caso de la manufactura, que debería ser el eje para el desarrollo económico de cualquier país, la manufactura se ha reducido a casi el 12%. Cuando, por ejemplo, eh, se aplicó una política un poco retrasada de lo que era la sustitución de importaciones y una política industrial que empezó en los años 60, y en la época de Velasco se reforzó una industria que trataba de empezar con sustitución de importaciones y avanzar a pasos. Llegamos a tener en esta estructura, la manufactura comprendía el 25% de toda esta estructura productiva. Ahora tenemos menos de la mitad. Entonces, esas son las debilidades más grandes que tiene la estructura económica de nuestro país. Eh, no voy a entrar a detalles, pero creo que es bastante visible este gráfico, ¿no? La política económica se ha basado en tratar de que la minería y la agroindustria de exportación, la agricultura de exportación, sean los ejes de toda la economía del país.
Entonces, en eso se han basado, toda la legislación ha estado encaminada a proteger a estos sectores en desmedro de la industria nacional. Entonces, el crecimiento desde el año 2014 tiene un deterioro que es constante. Entonces, hay un crecimiento en constante deterioro. El, el llamado milagro del crecimiento peruano se da entre el 2001 y el 2013 y está muy asociado a lo que sería el boom de las materias primas, concretamente el cobre, básicamente el cobre. A partir del 2014 empieza un declive, ya baja, el promedio baja a 4,6, antes era 5,6, y a partir del año 20, que es el año de la pandemia, hasta el año 23, este promedio de crecimiento ha disminuido 2,8. Este es el crecimiento por el que tanto aboga y ha escrito libros los neoliberales en nuestro país. Y ha sido el ejemplo de la América Latina. Este crecimiento, por ejemplo, en el caso de la manufactura, en ese periodo ya que empieza en el año 2014, la crisis de la manufactura ha sido muy visible, ¿no? Ha tenido crecimientos negativos desde el año 2014, con una excepción del 18, vuelve a bajar y obviamente con la pandemia esto se agrava, con la diferencia que en el año 21, acuérdense, estuvo Reactiva Perú, que fue un programa millonario que implementó el gobierno para que no se cayera la economía. De eso se aprovecharon las grandes empresas y entonces en el caso de la manufactura también se nota que creció. Pero ya el 23 nuevamente vuelve a bajar con lo que hemos tenido el año pasado, ¿no? Que ha sido una recesión económica en toda regla. En el caso de la manufactura, hay sectores como por ejemplo textiles, cuero y calzado que han estado en una crisis permanente desde el año 2014, ¿no? Entonces acá tenemos negativos desde el año 2014, todo es negativo, negativo. Hay un respiro en el año 17, pero vuelve a bajar y con la pandemia esto se agrava tremendamente, ¿no? Baja 33%. Este sector de textiles, cuero y calzado, que es uno de los sectores que más, en el caso de los textiles, que más empleo da. Y bueno, ya a partir del año 21 hay una recuperación y vuelve a caer en el año 20. ¿Y en qué trabajaron los peruanos el año pasado? Teniendo en cuenta este marco, ¿no? La mayoría, el gran porcentaje de los peruanos han trabajado en servicios, el 42%, 7 millones y picos. Y le sigue la agricultura, 20 millones, 20%, más de 3 millones de trabajadores en el sector agrario. Y de ahí sigue el comercio, 19%, la manufactura, solamente el 8%. En sus mejores momentos, la manufactura llegó a dar de 14 a 15% de empleo de calidad para los trabajadores, ¿no? La minería solamente da el 4% de empleo y después vamos a ver qué tipo de empleo. Y esto es la, la población que trabaja, ¿no? En relación al 78% de trabajadores que no tienen seguro, que no tienen vacaciones, que no tienen CTS, que no tienen utilidades, que no tienen derechos. Es decir, todos los trabajadores que están en informalidad, el porcentaje calculado es de 78%, aunque la estadística oficial habla de
71%. Lo que pasa es que no toman en cuenta la informalidad que se da en la minería, como que la están obviando. Pero en realidad la minería, por todos los sondeos que se han hecho de gente que está trabajando el área minera, sobre todo la minería informal, se calcula que es el 85%, que equivale en términos ya numéricos a más de medio millón de trabajadores que trabajan en la minería, básicamente del oro, aunque también se están entrando a otros metales como el cobre. Bueno, en el caso de la agricultura, esta informalidad también es muy elevada, 92%, en la pesca igual, 94%, en la manufactura disminuye 64%, en la construcción sube 79%, o sea, casi 900.000 trabajadores trabajan en la informalidad en el sector construcción, en el comercio 72%, eso hay que decirlo, comercio por mayor o comercio por menor sobre todo. En los servicios 59%, que en realidad sería lo más bajo que da la estadística, porque dentro de los servicios está todo lo que es banca y todo el sistema financiero. Entonces, el total nacional sería para el año 23, 78% de informalidad. Y acá entramos ya al tema de la pobreza. Hemos visto las características del crecimiento, sus alcances en términos de empleo y de la calidad del empleo, ¿no? En este caso, la informalidad. Y ahora veamos la consecuencia de todo eso, que es, en este caso, la pobreza, que la plata no alcanza, ¿no? Y pocos se salvan de esta situación. Si vemos acá estos cuadritos, estos gráficos, vamos a tratar de identificarlo. Por ejemplo, en el año 2019, la extrema pobreza llegó al 2,9%. En cambio, en el año 23, esta extrema pobreza ha crecido al 5,7%, que equivale a casi 2 millones de personas. En este caso, 1.900.000 personas. Los que son pobres, que no llegan al extremo, en el año 19 era el 17%, ahora ha crecido al 23%, que equivale a 7,8 millones, 7.800.000 y pico de personas. Pero además, el informe del Instituto Nacional de Estadística sobre Pobreza nos habla de la población vulnerable, aquella población que en cualquier momento puede pasar a la pobreza. Es decir, pasa la línea de la pobreza y estos son 10,5 millones de personas. Los únicos que se salvan serían, en el caso del año 23, 13 millones de personas que estarían como calificados como no vulnerables, ¿ya? Que tienen trabajo, que pueden completar sus ingresos, no caer en la pobreza. Y esto lo llevamos a los números. Entonces, acá, ¿de qué crecimiento están hablando entonces los neoliberales, ¿no? Cuando tenemos prácticamente 20 millones de personas en pobreza o en riesgo de caer en pobreza, frente a una población de 33 millones de personas, la población en pobreza monetaria, entonces, es de 7 millones, que equivale al 23%, y que no cubre los ingresos de 446 soles que equivalen a una canasta básica, ¿no? Que incluye alimentos, transporte, calzado, vivienda, en fin, por persona, ¿no? Esto es la línea de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística. Y la línea de extrema pobreza serían los 251 soles que no le alcanzan para cubrir en extrema pobreza, que no llegan a los 251 soles, que sería el costo de una canasta de alimentos para una persona, ¿no? En esta condición están casi, como les decía, 1.900.000 personas, que equivalen al 5,7%. Si sumamos pobreza y extrema pobreza, llegamos a 9.700.000 personas, equivalente al 29%,
Y la población vulnerable, 10 millones y medio, 31%. Por eso es que entre pobreza extrema y población vulnerable, 60% de la población, 20 millones 370 mil personas en el año 2020. Un ensayo para ver cuánto debe ganar una familia para cubrir sus gastos mínimos. Si tomamos en cuenta una población, por ejemplo, como la del distrito de Villa María del Triunfo, que tiene 461.700 pobladores y 112.000 familias, tienen un promedio de 4,1 miembros. Si esto lo multiplicamos por la línea de pobreza, 446 soles, entonces una familia en Villa María del Triunfo tendría que ganar 1.828 soles como mínimo para salir, no llegar a la pobreza. Este es solamente un aspecto, la pobreza monetaria, se llama la pobreza monetaria, que tiene que ver con los ingresos, que tiene que ver con lo que gana el trabajador. Es solamente un aspecto y felizmente el Instituto de Estadística está trabajando también las otras necesidades básicas insatisfechas que entrarían en el análisis que se llama lo multipolar que tiene, todas las características que tiene no cubrir estas necesidades, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la salud, la educación, la vivienda, los servicios básicos, la energía, el empleo y la previsión social, la seguridad, la conectividad, ¿no? Para cada uno de ellos hay indicadores y para cada indicador se hace un análisis de cómo está la situación y la verdad es que lo único que sacamos en claro es que la situación de la mayoría de nuestra población es crítica en haber satisfecho estas necesidades básicas, ¿no? De vida prácticamente, ¿no? El tema de la salud, la educación, que tiene que ver con la vida de las personas. No lo voy a hacer aquí, trato de discutirlo algo en el artículo sobre pobreza y me gustaría que le den una revisada a esto. ¿Cómo salimos de esta situación? La pandemia puso sobre el tapete la gravedad del modelo económico. En realidad, la pandemia nos sacó a luz lo endeble que era nuestro sistema de salud que en su base tiene todo lo que es el tema del tratamiento del agua, el acceso al agua y el tratamiento de las excretas, cosas elementales, básicas, que es lo básico en un sistema de salud, eso no está tratado. Y menos vamos a pedir que haya un sistema de salud, de hospitales y de lo que es lo elemental desde las postas médicas, ¿no? Entonces es una crisis completa. Hay cifras realmente escalofriantes de lo que significa el deterioro del sistema de salud en nuestro país. Y la pandemia lo sacó a luz. Por eso es que desde ese momento en la práctica el modelo está en debate. Eh, y como todo debate, hay gente que lo defiende y hay gente que está en contra. Por lo menos ya lo está cuestionando. Uno de los defensores del modelo neoliberal es el señor Fernando Silloni, si ustedes lo conocen. Fue gobernador de Ica por los fujimoristas, pues se peleó con ellos. Es un empresario agrario. Y él, por ejemplo, dice, no me gustan las leyes por sector, pero lo que llaman ley Klimper, derogada por Sagasti, fue tan buena que yo creo que habría que aplicarla en todos los demás sectores. 15% de impuesto a la renta y más flexibilidad laboral. Esa fue la base del resurgimiento agrario. Pasaría lo que pasó con el agro, se generarían tantas inversiones que se recaudaría más y se generaría más empleo. O sea,
es la posición de todo de los neoliberales, ¿no? Pagar menos impuestos, más flexibilidad laboral es el sueño de ellos, de este sector. No les interesa el costo para el país ni para la sociedad. Roque Benavides, exitoso empresario minero, fue presidente de la CONFIEP. Cuando era presidente de la CONFIEP dijo esto: lo que definió la Constitución de 1993 fueron los roles del Estado. Salud, nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, esos son los roles del Estado. Los roles y la responsabilidad del sector privado son la generación de inversión, de puestos de trabajo, de producción, en definitiva, la actividad económica. En ese sentido, no hay nada neoliberal. Esto lo dijo antes de Castillo y revela, la visión de los neoliberales, ¿no? Para ellos el Estado neoliberal solamente tiene que dedicarse a ser como un administrador, y ellos son los activos, los que hacen la economía del país. Pero ninguno ni otro, el Estado neoliberal ha fracasado y el sector privado neoliberal también ha fracasado, como lo hemos visto. Otras alternativas desde el punto de vista académico, siempre revisando el modelo. Humberto Camponónico dice que ese modelo de piloto automático es el que hay que cambiar, porque la informalidad, que no es un delito, es el caldo de cultivo para las economías criminales y delictivas. Para superar ello, combatamos la pobreza y a la vez avancemos hacia el cierre de las brechas de productividad. Él trabaja mucho el tema de la productividad desde el punto de vista de que tenemos una productividad muy alta en la minería, en la gran empresa, donde hay una tecnología de punta. En cambio, tenemos un sector agrario que no es el de la agroexportación, donde la productividad es muy baja. Entonces, para él se tiene que avanzar hacia el cierre de esas brechas de productividad. Ese es su punto de vista. Germán Alarco, que se autodefine como un economista neo-keynesiano, plantea que la crisis financiera internacional y la pandemia significaron un severo golpe al modelo de crecimiento. No se trata de revolucionar, o sea, se trata de cambiar de raíz, sino de realizar ajustes significativos en nuestro modelo de crecimiento, prestando atención en la elevada desigualdad, en la transición ecológica y el elemento clave para el Perú, la diversificación. Entonces, podemos resumir la propuesta de los neoliberales: continuar con el modelo agrominero exportador, beneficios tributarios para los grandes inversionistas, flexibilización de las normas ambientales y laborales, mínimo papel del Estado en la economía, concluir la privatización de Petroperú y privatizar Sedapal y Corpa. Eso está en la bandeja de los neoliberales. ¿Y los académicos qué plantean? En general, los académicos que no son neoliberales plantean ajustes en el modelo, como lo hemos visto con el caso de Alarco, mejorar y ampliar los programas sociales y realizar la reforma tributaria. Privilegiar las actividades productivas orientadas al mercado interno, que son las que demandan mucha mano de obra con alto valor agregado, como la industria, la construcción, la agricultura. Diseñar políticas de diversificación productiva. En eso están de acuerdo. Más inversión pública y terminar con la subsidiariedad del Estado también es un planteamiento. Negociar la industrialización de los minerales, promoviendo una industria con tecnología de última generación y un mayor valor agregado en los productos mineros. Este es un planteamiento de Manco Sacconetti, quien también plantea hacer una negociación estratégica del gas de camisea. Para él no es una solución la nacionalización ni de las minas ni de los hidrocarburos, sino negociar con los inversionistas. Y
Hay otros que plantean, como por ejemplo, no me acuerdo su apellido, cambiar el modelo económico rescatando la estabilidad macroeconómica. Para muchos académicos, Eduardo Segarra es el que plantea esto, para muchos académicos el modelo económico, con todos estos cambios que están señalados acá, es importante hacerlo, pero rescatar la estabilidad macroeconómica, que incluye, por ejemplo, la independencia del Banco Central, que incluye, por ejemplo, manejar ese tramo estrecho en el déficit fiscal, o sea que no debemos pasarlo ni un puntito, porque si no, las cosas no salen bien. En fin, yo creo que esto es un rezago de lo que pasó en la época de Alan García, en el desgobierno que hubo ahí. Entonces, como que nos ha quedado, como les ha quedado esa, esa mala espina, ¿no? Entonces ellos siempre están hablando del modelo de estabilidad macroeconómica. Y bueno, esa es la propuesta de los académicos. Eh, ¿Y qué planteamos nosotros? ¿Qué plantea la izquierda para un programa económico popular? Creo que el papel soberano del Estado en el manejo de los recursos naturales y en la planificación de la economía es un punto clave que tiene que estar en esta agenda. La industrialización del país, identificando sectores claves, aprovechando el enorme potencial productivo de la economía informal. Y un tema que siempre lo pasan así, como que no quieren tocarlo, nuestros amigos, los académicos, es el tema ya de la lucha, cómo abordar la lucha esta económica a nivel mundial, ¿no? Y entonces aquí creo que un punto esencial es la necesaria alianza estratégica continental en UNASUR, en la CELAC y necesariamente en los BRICS. Los BRICS son en este momento la punta de lanza para dar la batalla, no solamente en el plano de lo que sería cómo salir de este entrampamiento neoliberal en el cual nos encontramos, sino también el cómo salir de los entrampes del manejo financiero principalmente y que tiene que ver con el manejo de la moneda, el manejo del dólar, ¿no? Entonces, para ello es necesario necesariamente estar alineados con estos frentes económicos a nivel continental y a nivel mundial. Nada más, Jorge, yo dejaría esto ahí para la discusión y la necesaria intervención de ustedes. Perfecto. Lilia, muchas gracias por esta buena síntesis. ¿Escucha bien? ¿Sí? Dale. No, muy bien. Entonces, vamos a invitarles a los compañeros a que puedan hacer algunas reflexiones. Ahí tienes algunos comentarios por chat que quizá puedas irla leyendo y viendo si hay oportunidad de comentarlas. Mientras, quisiera también comentarles de que tenemos, a ver, vamos a ver, este es el ensayo que queremos entregar a todos ustedes. Por favor, si no tienen, vamos a distribuirlas por WhatsApp. El ensayo, acá están las tres artículos que componen este ensayo, que se le ha titulado provisionalmente Las falacias del crecimiento. Son los tres artículos que se han publicado también en la web, que creo que pueden ser de mucho interés y un elemento muy importante para hacer la batalla contrahegemónica, contra todos los movimientos políticos, ideológicos, liberales, sobre todo ahora que se acerca este periodo de desarrollo del debate respecto a qué se está creciendo. Y no hay otra propuesta que plantear de manera muy clara el tema de la soberanía de los recursos naturales,
el tema del proceso de industrialización y ejes claves de industrialización que conviene al país. Y quizá lo que faltaría trabajar es básicamente sobre el mundo andino, sobre eso que fue la base del crecimiento de nuestra civilización. Creo que ahí tenemos un reto muy importante a desarrollar. Entonces, la parte económica creo que está bastante desarrollada aquí, sobre todo en la crítica al neoliberalismo, y creo que conviene que todos ustedes, los que no tienen los que son nuevos en esta red, digamos, del grupo, pueden escribirle al teléfono que ustedes ya conocen, 931-191-338, para que puedan hacerle llegar este ensayo que son de varias páginas, pero que son útiles para tenerlo en la mano. Así que vamos a abrir entonces el chat para los que tengan o el chat o los comentarios por, por la voz, los que quieran hacer algunas preguntas, adelante. Mientras tanto, ahí en el chat puedes ver algunas interrogantes, Sí, comentarios, aquí etcétera. ha habido una pregunta sobre el porcentaje de las reservas en dólares y aquí me imagino que tú, Jorge, has puesto, ¿no? Son las divisas principalmente que están en 60-70% de las reservas. Yo no tengo esa información, así que leo lo que has escrito. Y en bonos, me imagino que son bonos del Tesoro del 20-25% y oro 5-10%. Yo lo único que puedo decirles es que la información que manejo a nivel global es que, a ver, por acá lo tengo, está en el artículo, en el segundo artículo. eh, no sé si podemos compartir este cuadrito, lo tengo en la pantalla, Ahora sí, lo ahora sí, podemos compartir. ahora sí. A ver, ¿dónde estás? Claro, que no hay una cifra oficial pública, digamos. Hay una cifra oficial, pero no es de público conocimiento respecto a la distribución exacta de las reservas. El monto sí se Estoy tiene compartiendo, estimado porque, estoy muy compartiendo, bien, se ve bien, se ve bien. ya. Este es un cuadrito del Fondo Monetario Internacional, o sea para que nadie dude, es el Fondo Monetario Internacional, y esta es la proporción de dólares de Estados Unidos en las reservas de divisas de los bancos centrales, ¿no? Entonces, si ustedes miran, del año 2000 era el 70%, estamos hablando del promedio a nivel mundial, el 70% era en dólares, las reservas. Y ahora ha bajado a 55, 56%, 55%. Está bajando, ajustado por tipo de cambio y tasa de interés, esta es la línea roja. Entonces, la situación no es a nivel mundial no es una situación que digamos, eh, el imperio está con las barbas en remojo. Eso es lo que se refleja con estas cifras, ¿no? Y a nivel del comercio mundial también. Entonces, como le decía, antes solamente el tema del sistema, todo este aparataje financiero es lo que los está sosteniendo en este momento. Y por eso es que construir una nueva estructura que sea paralela al sistema financiero que maneja en este momento Estados Unidos y la City de Londres, Wall Street, la City de Londres, entonces esa va a ser la gran pelea a nivel mundial, ¿no? En el caso nuestro, el Perú es un país completamente alineado. Su Banco Central no mueve un dedo que no sea un reflejo de lo que hace, en este caso, la Fed en Estados Unidos, ¿no? Sube la tasa de interés, sube la tasa de interés. Baja la tasa de interés, baja la tasa de interés. Aunque, aunque esa alza de la tasa de interés signifique el encarecimiento del crédito y, de todas maneras, la afectación
a la economía y a la producción del país. Eso no interesa, porque tienen que estar alineados a lo que dice FED, ¿no? Entonces, esa es la situación. Correcto, sí. Decía que las reservas, los datos exactos de las reservas no las tiene publicadas el Banco Central de Reserva, lamentablemente, Así y es. creo que nadie, ningún congresista le exige tampoco. Ellos se mueven básicamente entre los bonos del Tesoro y los bancos centrales en divisas, en físico, Ujú. guardadas en las bóvedas del Banco Central de Reserva de Estados Unidos, que al final es lo mismo, pero realmente juegan mucho, ahora que están subiendo un poco los bonos, juegan a eso. Muy bien, hay algunas interrogantes ahí que quizá tengas la oportunidad de responder. Bueno, ¿Podría intervenir, por favor? adelante, por favor. Mil Sí, disculpas que no pueda encender la cámara porque la tengo malograda. he escuchado Pero todo por bien. favor, eh, quisiera, estimada Lilia, que pueda enfatizar en la última lámina. La última lámina habla de la industrialización del país, identificando sectores claves y el papel soberano del Estado. Y en realidad, la mayor dificultad para que los progresistas o los populares o las corrientes diferentes al neoliberalismo planteen, realmente está la problemática alrededor del rol del Estado. Para esas dos acepciones a las que me he referido, ¿cuál crees que debe ser el rol del Estado? ¿Estaríamos hablando, como dice la famosa Mazzucato en el Estado emprendedor, de que el Estado tendría que generar mercados, no o sea, el mercado no lo soluciona todo, sino dice ella, hay también que generarlo y el rol del Estado debería participar? ¿Está de acuerdo en que no necesariamente debe estar restringido a los servicios básicos que mencionabas respecto al neoliberalismo de salud, vivienda, etcétera, o alimentación, sino en la actividad económica como tal? Y en este libro plantea efectivamente cómo el Estado debería crear mercados. Entonces, la línea de lo que propones en tu última lámina está por allí. ¿O cómo definirías el rol del mercado en, en un nuevo modelo económico? ¿Tomarías lo de Mazzucato? ¿Tomarías lo que dice Germán Alarco? ¿Tomarías lo que dice Eduardo Segarra? Eduardo Segarra dice, como lo dijiste, como lo mencionabas en tu lámina, que hay Ujú. que conservar solamente la macroeconomía. Personalmente no me parece. Dice Germán Alarco que hay que no necesariamente debe haber una revolución, sino de que hay que cambiar cosas específicas que tengan como finalidad no solo reducir la pobreza, sino reducir la brecha de la desigualdad que tenemos en el Perú. Esa es mi pregunta, Lilia. ¿Qué respuesta tienes en general para el rol del Estado en un nuevo modelo que realmente pueda tener una respuesta concreta al neoliberalismo? Bueno, mira, yo creo que el rol del Estado en el caso nuestro eh, va a depender mucho de las fuerzas que coadyuven a tener realmente que se cumpla que sea el Estado el que tome en sus manos la dirección de las riendas del país, ¿no? Y eso significa fuerzas. Entonces va a haber, me imagino, momentos en que va a tener una acumulación de fuerzas y en otro momento va a tener una mayor fuerza. Pero la visión, yo creo, yo soy de las convencidas de que el Estado tiene que tener un rol primordial en la participación, no como un ente subsidiario, sino tiene que tener un rol protagónico. La única vez que el país ha tenido un modelo económico que trató y que enfocó el tema del desarrollo fue en la época de Velasco. Y con Velasco
el país tuvo la dirección, el Estado tuvo la dirección de la economía. Con errores y todo, fue capaz de planificar a corto, mediano y largo plazo, fue capaz de implementar políticas, en este caso la más importante, creo yo, la política de industrialización, y de manejar los bienes que consideraba estratégicos. En unos casos negoció, en otros casos intervino directamente cuando no había nada que hacer. Entonces, dada la situación que nosotros tenemos de la economía del país, se ha llegado a tal extremo es que el Estado obligatoriamente tiene que intervenir. No queda otro camino, ¿no? Entonces eh, va a ser seguramente paulatino, no sabemos cómo será, pero la idea es de que sí, tiene que tener un rol protagónico. Voy a leer a Mazzucato, todavía no lo he leído. Muchas gracias, Lilia. Adelante, ¿alguna pregunta, comentario, Buenas réplica? noches. Gabriel, adelante. Una vez más quería agradecer al Grupo Emancipador por el desinteresado esfuerzo continuo en propulsar espacios de diálogo y reflexión en torno a los temas cruciales que aquejan determinantemente al país. Hace falta solamente salir a las calles y ver alrededor. eh, Con la clara explicación que nos han dado, es evidente que tras 200 años de la República, de la fundación de la República, estas tierras siguen siendo utilizadas para em, extraer minerales y explotar las tierras de manera em, abusiva, ¿no? Sin pensar en em, beneficio nacional en absoluto. Uy, se cortó. Correcto. Sí, Lilia, ¿quieres comentarlo? No, yo creo que es un aporte, está bien, es un comentario. Perfecto, no, muchas gracias por eh, su aclaración respecto al tema que seguimos todos los jueves y todos los Sí, domingos trabajamos en este tema. Sí, adelante, se cortó, creo. Sí, continúe. perdón, sí, no sé en qué parte se habrá cortado. eh, Había estado hablando bastante, pero quería, volviendo a lo que iba, era que tras la clara exposición de ustedes, es claro que tras 200 años de fundación de la República, estas tierras siguen siendo utilizadas para extraer minerales y abusar de las tierras para producir eh, en todo menos pensando en el beneficio de la nación, ¿no? Entonces, seguimos siendo totalmente una colonia y esto ya es algo que eh, si uno lee a Marx, puede ver que él lo anticipa, como él ve que en este contexto de globalización los países van a ir yendo hacia un ostracismo económico, ¿no? Lo que se llama nacionalismos. Veamos lo que está ocurriendo en África. Eh, entonces, en ese contexto, ya Dios sabe lo que pasará en el Perú, ¿no? Eh, Felizmente parece que el choque de contradicciones es tan fuerte que ya tenemos eh, elección tras elección que la gente apuesta por un outsider. Entonces yo sí creo que eh, eh, quien apuesta por un verdadero, quienes apostamos por un verdadero cambio en este 2026 vamos a tener una victoria. Eh, yo considero que para vencer verdaderamente al neoliberalismo, eh,
claro, son vitales estos espacios de reflexión académica, pero debemos, yo creo, dar en la práctica una vida diferente, practicar una vida diferente, es decir, descolonizarnos mentalmente y habitar nuestras tierras de manera diferente. Esto ya hay organizaciones muy bien establecidas en el Ecuador, en diversas partes de Latinoamérica, y debemos apostar por un cambio. Finalmente, es un problema que está afectando a todo el mundo, ¿no? Es este modelo esto realmente es una... Y como bien dijo el señor Béjar la vez pasada, el Perú tiene que ser un sector estratégico donde la reflexión nos debe hacer ver que la violencia ha sido el instrumento a través de la cual se ha buscado la paz, a través de la cual se ha buscado el intercambio. Y esos temas claves que si bien no son los económicos, yo creo que son los fundamentales para derrotar el neoliberalismo de nuestra sociedad. Y sigan, por favor, adelante con todo su trabajo. Muchas gracias por existir. Sigan. Muchas gracias a ti, Gabriel. Bueno, mientras ves los temas ahí del chat, Lilia y algunas puedes responderlo. Adelante, Fernando Mesa, para tu comentario. Buenas noches. Muchas gracias, compañero Jorge. Bueno, como siempre, excelente la exposición de la compañera Lía. Pero de todas formas, también los datos estadísticos, por así decirlo, también se prestan a interpretaciones, ¿no? Y depende mucho cómo vamos interpretando y puede haber distintas visiones sobre los mismos datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, en relación a los datos que se están compartiendo al inicio, esta tendencia a la acumulación de la riqueza en un pequeño porcentaje que ha sido sostenido y se ha acelerado en los últimos años, yo lo podría confrontar, digamos, con la perspectiva de que este grupo de los BRICS está haciendo una competencia al sistema. Si fuera así, esta tendencia de acumulación de la riqueza, el capital, estuviera disminuyendo, porque se habla que los BRICS son una economía emergente que están haciendo la competencia, pero sin embargo la acumulación en la riqueza en pocas manos continúa y se ha sentado. Bajo esa perspectiva, yo cuestionaría o llamaría más a la reflexión, a ver esperanzas, por así decirlo, en este tema de los BRICS, ¿no? Finalmente no está cambiando la tendencia del sistema capitalista, imperialista a nivel mundial. En este sentido, más pareciera algo de recambio, similar a lo que nos pasó hace 200 años cuando en el proceso emancipatorio hubo la participación, el apoyo a los ejércitos patriotas por parte de Inglaterra, Francia, exactamente, y que significó pues que posteriormente el guano, los ferrocarriles, etcétera, terminaron en manos inglesas, y a la final no hubo tal competencia, digamos, entre el imperio español y el imperio británico. Creo que esa mirada histórica no hay que perderla de vista y seguir apostando a la autonomía, básicamente de los procesos emancipatorios. Por otro lado, cuando se segmenta el tema del Producto Bruto Interno, en donde aparece, por decir, el bloque de servicios como uno solo, pero sin embargo se segmenta el bloque de actividades separados, ¿no? Separados. Por ejemplo, lo que es minería no metálica, petróleo, energía, el tema de la agroexportación también que tiene que ver.
Sin embargo, en servicios no se está segmentando así. Y puede hacer que dentro de esos servicios también está el tema de los recursos naturales, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que eh, el espacio aéreo, por así decirlo, el campo electromagnético, es un recurso natural más. Y en ese se están realizando un montón de servicios, ¿no? Telefonía, líneas aéreas, etcétera, que podrían estarse acumulando y todo esto estaría haciendo, disolviendo la mirada de que los recursos naturales sí es un punto importante en la economía nacional, puesto que como se presenta en el cuadro, pareciera pues que la cuestión de los recursos naturales, el régimen de propiedad sobre los recursos naturales no fuera tan importante porque el mayor segmento es servicios y esas otras actividades. Entonces ahí sería interesante también ver cómo se segmenta este bloque grande de servicios y cuántos recursos naturales pueden entrar a ese bloque. Por otro lado, eh, ya al final, cuando se plantea que el Estado debe ser soberano sobre los recursos naturales, así está en la Constitución actual. El Estado es soberano. El artículo 66, después de declarar a los recursos naturales como patrimonio nacional, otorga la soberanía al Estado. Y ese es justamente el problema. No, el Estado no puede ser soberano sobre los recursos naturales. Los que debemos ser soberanos sobre los recursos naturales, los que debemos ejercer el derecho de propiedad directamente sobre los recursos naturales es la nación. Somos el conjunto de individuos que formamos parte de la nación o nacionalidades, como se quiera, que comprenda a todo el pueblo peruano, y ahí debe haber un régimen de propiedad directa sobre los principales tenedores de la tierra, por así decirlo, que son las comunidades campesinas y a través de ellos la nación en su conjunto. Entonces ahí el tema central del modelo neoliberal, que es el régimen de propiedad sobre los recursos naturales, eh, tiene que variarse no en el sentido de seguir manteniendo la soberanía en el Estado, sino más bien de otorgar la propiedad directamente a los miembros que estamos dentro del territorio patrio, para decirle en una forma más general. Y si en todo caso, teniendo un ejemplo de la Constitución boliviana, que declara al Estado como un administrador, no como soberano, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una diferencia de fondo. En todo caso, estaríamos hablando de otro tipo de Estado que debería gestarse a partir de un proceso de lucha. Este Estado neoliberal sabemos que defiende los intereses básicamente de las grandes corporaciones, las transnacionales que operan en nuestro territorio, un régimen de cambio de propiedad que garantice, en la cual la propiedad esté, después de un proceso de lucha, lógicamente, en manos del pueblo, del conjunto de ciudadanos, de las naciones, a partir de las comunidades campesinas, necesitaría otro tipo de Estado. Y estamos hablando ya, ahí sí, y aún así el Estado puede ser soberano. La soberanía se tiene que seguir manteniendo en la nación o plurinación, como se quiera declarar, la soberanía de todos nosotros sobre los recursos naturales, ¿no? Yo creo que hay que resaltar siempre que el tema central del modelo neoliberal en nuestro país y en países como el nuestro es el régimen de propiedad sobre los recursos naturales. Y es importante eso porque solo así podemos centrar la lucha política y podemos también posibilitar un amplio espectro de unidad que se necesita para poder afrontar adecuadamente una lucha política que definitivamente tiene que terminar la tarea pendiente de la liberación y la emancipación nacional.
Gracias, compañero Jorge. Gracias también, Fernando, por la precisión en el comentario. ¿Alguien más quiere intervenir para que ya haga el cierre, Lilia, de este evento? Bueno, hay varias interrogantes y preguntas a nivel del chat. Muchas de ellas no son sobre el tema exactamente, pero tiene que ver con la izquierda, básicamente el papel nuestro, el papel de todas las fuerzas de transformación, que obviamente es un tema que tenemos que tratarlo en otra oportunidad con más amplitud para que no se centrarnos un poco en el tema económico y en el tema de las salidas y las alternativas, que tampoco están dibujadas como tema central. Básicamente el análisis de ahora era trabajar cómo es la esencia del modelo neoliberal, cuáles son las características principales de su acumulación, y ya se ha señalado bien claramente que son justamente los recursos naturales, incluso lo ha dicho claramente ahora en todas sus palabras, en todas sus letras, no solamente la generala, sino también el mismo Trump. Acaba de desarrollarse un video que en plena campaña ha dicho que nosotros hemos sido mucho mejores que Biden porque ya estábamos haciendo colapsar a Venezuela y íbamos a tomar todo su petróleo de una vez, de manera de que la ansiedad por los recursos naturales petroleros, que es la madre de todas las guerras, la madre de todas las intervenciones, la madre de todas las actividades bélicas del imperio, se centran justamente en eso, de qué manera capturar y desarrollar para su beneficio los beneficios naturales. Es el centro de la lucha política nacional e internacional, es el centro de todos los movimientos soberanistas que se están desarrollando en el África, incluso en muchos países, porque ya han dicho basta al tipo de Estado que básicamente tiene que someterse a los lineamientos del gran capital internacional que viene acumulando no solamente a costa del sudor de los trabajadores, sino a costa de los recursos naturales. Y creo que en ese sentido el Estado va a cumplir un rol muy importante en el Perú si es que logramos que efectivamente los recursos naturales puedan asignarse de acuerdo a las necesidades de la población, de acuerdo a las decisiones de la propia población, porque ahora es a la inversa. Ahí justamente donde se dan los recursos más importantes, se genera la pobreza mayor en el país. Riera Purímac, Cusco, Cajamarca, todos ellos justamente son los que tributan al Estado, pero que el Estado simplemente no invierte en eso, porque lo poco que llega para el Estado prácticamente se destina para fines del centralismo, para las zonas urbanas y obviamente contra el mundo andino. De modo que la clave de todo esto es la acumulación nueva del nuevo Estado, tiene que ser en base a nuevos ejes que caractericen y que el eje central sea justamente el control y la protección de los recursos naturales por todas las naciones y los pueblos del Perú, para revertir realmente esta situación. No, que ese es un tema que vamos a tratarlo de manera más detallada quizá en otra oportunidad. Ahora tratamos de entender un poco cómo es la dinámica de este movimiento de acumulación de capital a nivel global y sobre todo a nivel nacional, que es donde se está dando los mayores castigos a la población y a todo. Y no hemos tratado todavía el mundo andino, que es otro tema, que prácticamente nos hemos centrado en general. Muy bien. Lilia, tu mensaje final para cerrar, algunas cosas que han quedado pendientes, algunas aclaraciones, precisiones. Adelante. Bueno, gracias. Eh, Segmentar servicios, bueno, sí, obviamente lo podemos hacer. Es claro que todo lo que tiene que ver con transporte y almacenamiento, como parte de los servicios de la actividad de la minería y de los demás sectores económicos, es parte de lo que es el servicio. Información y comunicaciones, toda la actividad financiera, de seguros, eh,
En fin, todo eso obviamente tiene un correlato. Lo que pasa en servicios es parte también de la actividad, es un apoyo a lo que puede ser la actividad productiva, ¿no? Entonces, pero está segmentado así. Eh, bueno, en relación al papel del Estado, es claro, esa es una discusión que yo me imagino en su momento, es importante tenerlo en cuenta. Eh, Creo que el tema de lo que pasa en relación a lo que se llama autonomía en procesos emancipatorios sí que me parece, eh, a ver, muy discutible. Yo creo que ningún proceso emancipatorio que se dé en la América Latina, en África, en Asia, puede hacerlo solo. Necesitas, de todas maneras, el acompañamiento de los demás países. Por eso es que es tan importante en el caso de la América del Sur, cómo desligarnos de aparatos burocráticos que no sirven como la OEA. Y necesitamos sacar adelante la UNASUR, que tuvo su apogeo en su momento, o la CELAC, o un organismo que tenga las mismas características, que tenga el nombre que sea, pero donde los países de la América del Sur, los países del Caribe se puedan reunir sin la presencia del eje hegemónico del norte. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Entonces, y eso no le quita autonomía al país, ¿no? Tú puedes tener autonomía para tus políticas, pero eso no significa que no puedas relacionarte y hacer políticas comunes a nivel de la moneda, a nivel del intercambio comercial, por ejemplo, y ponernos de acuerdo en eso. De hecho, en su momento Brasil y Argentina avanzaron muchísimo, por ejemplo, en el intercambio comercial sin utilizar el dólar, una especie de trueque que se hacía, ¿no? ¿Y en qué afecta eso la autonomía de los países? En el caso de los BRICS, por ejemplo, el hecho también de poder, por ejemplo, disponer, hay hay un banco, y poder disponer de esos fondos, ¿en qué nos afecta? Si no te ponen condiciones como las condiciones que sí pone o ha puesto toda la vida el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, etcétera, que son condiciones básicamente políticas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, la verdad es que me parece que en el caso de lo que se llama autonomía en procesos emancipatorios, autonomía por supuesto, pero eso no quiere decir que no puedas tú relacionarte con los países que son tus pares en el continente, también en el mundo. Y cuando se trata, por ejemplo, de las inversiones que son necesarias, necesitamos hacer inversiones en infraestructura, necesitamos inversiones en economía física, que es lo que necesita más nuestro país, ¿no? Y entonces, ¿en qué nos afecta eso en la autonomía? Entonces, bueno, un punto de vista, ¿no? Todo se puede discutir. En eso estamos, por eso es que el modelo está en debate. Yo creo que la principal idea de esta reunión ha sido justamente poner sobre la mesa todos todos los elementos que se pueda y poderlo discutir. Creo que de eso se trata. Nada más, Jorge. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias a todos por su participación, sus comentarios, sus anécdotas. Vamos a tenerlo ya en Facebook inmediatamente, todas las intervenciones para que ustedes puedan compartirlas. Y por supuesto, pueden reclamar los documentos de que se ha trabajado, Lilia, los 3 artículos al teléfono que ustedes le han indicado. De todas maneras, vamos a despacharlo a todos los que están vinculados al teléfono inmediatamente, pero de todas maneras, los que no están pueden llevar. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches por su participación, por su presencia. Gracias, Lilia. Hasta pronto. Ok, ok. Chao. Buenas noches con todos.